Dios les bendiga a todos mis hermanos y todas mis hermanas y les guarde en su refugio, les tenga siempre en sus manos con toda la protección que nuestro Señor ha prometido darnos. Hermanos, vamos ahora a tener la quinta reflexión acerca de las palabras de Jesús dichas en la cruz. Y esta es la quinta frase, que de hecho está solamente formada por dos palabras, y la encontramos en el Evangelio de Juan, capítulo 19, versículo 28. El texto completo dice de esta manera: después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo para que la escritura se cumpliese: tengo sed. Repito la palabra que nos interesa: tengo sed. Muy bien, hermanos, no podemos hacer caso omiso del contexto del rengloncito anterior a la frase que nos ocupa: tengo sed. Jesucristo lo dijo haciendo un claro retroceso de la historia de su vida y de todos los acontecimientos relacionados con su persona y pues con todas las cosas que ocurrían. Él viendo que la escritura había hablado de ese momento acerca de la vida de Jesucristo en la cruz del Calvario. Entonces dice claramente en nuestro texto: para que la escritura se cumpliese. Jesús dijo: tengo sed. He insistido mucho en que la persona más fiel, más constante, más creyente, que puso y que pone toda su fe en la palabra de Dios, es Jesucristo, el Hijo de Dios. No hay nadie en el mundo que haya creído tan fielmente a la Escritura en todo su contenido que nuestro Señor Jesucristo. Ni Moisés, ni Abraham, ni los apóstoles, ni los reyes, ni los mismos profetas eh, que hayan creído cabal y absolutamente de manera completa, perfecta y digna todo el contenido de la Sagrada Escritura. Y cuando digo Sagrada Escritura me refiero a la Biblia hebrea. eh, Nadie creyó tan fielmente a eso como nuestro Señor Jesucristo. Por eso Él claramente toma como punto para decir esta frase: para que la escritura se cumpliese. Es decir, todo lo que está escrito acerca de mí, no voy a omitir nada, todo ha de cumplirse. Y dijo Jesucristo en la cruz, estando allá en el Gólgota, dijo: tengo sed, para que la escritura se cumpliese. Entonces, siendo Jesús el más fiel creyente en la palabra de Dios, estaba clavado en esa cruz por ese motivo. Ciertamente nos gusta pensar, y debemos hacerlo, de que Él llegó al sufrimiento de la cruz, en el martirio que ahí tuvo, por amor a nosotros. Definitivamente eso es cierto, porque Juan 3:16 dice que porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo. Si Jesucristo no nos hubiera amado de la misma manera como Dios nos amó y nos ama, entonces Jesucristo seguramente no hubiera llegado hasta la cruz del Calvario, el justo por nosotros los injustos, para llevarnos a Dios. Entonces, Él nos ama, ciertamente, y por eso murió en la cruz del Calvario. También fue el siervo de Dios pleno y cabalmente más obediente que existió, que existe y que existirá. Jesucristo es el siervo, el Hijo de Dios más obediente. Por supuesto que ni Adán, ni Noé, ni Moisés, ni Abraham, ni Jacob, ni Isaac, ninguno de todos esos líderes y grandes hombres de Dios fue tan obediente como nuestro eterno Salvador, el Señor Jesucristo. Y por esa obediencia también estaba en la cruz del Calvario. Pero me gusta creer y me gusta pensar que lo que más detuvo a Jesucristo clavado en la cruz es que él creía cabalmente todo lo que la Escritura decía acerca de él, de que era el Mesías, de que era el Redentor, de que él era nuestro silo,
y que iba a tener el cetro de toda justicia, reinando en el reino de Dios, teniendo reino de Dios. Él creyó cabalmente que era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él creyó cabalmente que nacería de una virgen, de una mujer, la cual tenía una enemistad con la serpiente antigua. Es decir, todo lo creyó tan cabalmente que él estaba pendiente de que se cumpliera hasta la última de las frases de la escritura que hablaban de él, y en esta ocasión, para que la escritura se cumpliese, dijo, tengo sed. Tenemos en esta ocasión dos enfoques que al final se unifican en uno solo. El primero de estos enfoques tiene que ver con otro rey, otro ungido de Dios, otro varón de Dios joven, quizá como Jesucristo, entre los 35 o 30 y 35 años, David. David en cierta ocasión lanzó una exclamación semejante a la del Hijo de Dios en la cruz del Calvario. Se encontraba David en las cuevas de Adulám. Tenía ahí a su ejército de hombres no tan diestros en la batalla, pero sí muy valientes, sí muy valerosos. Hombres que no tenían ninguna técnica para el combate, pero hombres que enfrentaban con su vida, con su cuerpo, con todo su ser, cada batalla para que David saliera vencedor. Esta historia que vamos a platicar brevemente la encuentran ustedes en el segundo libro de Samuel, en el capítulo 23, a partir del versículo 8. Y en el versículo 15 de segundo de Samuel, capítulo 23, David dice, ¿quién me diera a beber de las aguas del pozo que está junto a la puerta de Belén? Esta exclamación, ¿quién me diera a beber agua? Vamos a compararla de una manera similar, semejante a la expresión de Jesucristo en la cruz del Calvario. Tengo sed. Así como David lo dijo con mucha vehemencia, con un gran anhelo, con un gran deseo, seguramente recordando aquellas etapas de su niñez, cuando corría por las calles de Belén, cuando iba a comprar el pan, cuando iba a ver las ovejas, cómo las estaban criando, y cuando él regresaba al campo para cuidar las propias ovejas, cuando él iba a la plaza, al mercado y andaba corriendo por la ciudad, este niño David, y que después del cansancio y la fatiga tenía sed, pues solamente bastaba con que fuera al pozo y sacara agua de ese pozo que estaba junto a la puerta de Belén, y satisfacer así su sed. Recordar esas escenas y esas experiencias hicieron que él en este momento exclamara con mucha vehemencia, ¿quién me diera a beber de las aguas del pozo de Belén? El pozo que está junto a la puerta de Belén. Hubo tres hombres grandemente valientes, valerosos, egregios, que sobresalieron de toda la grey que pastoreó el rey David. Hombres muy osados, llenos de un gran valor. Estos hombres eran José Basebet, lo repetimos, José Basebet. Luego venía Eleazar y un tercero era Sama. José Basebet, en una ocasión, estando en plena batalla contra los enemigos de David, mató a 800 hombres. En esa batalla contra los enemigos, él solito, con toda su fuerza, con toda su vigor, con toda su osadía, mató a 800 hombres. Esto le dio la categoría, la autoridad para ser nominado como uno de los valientes de David. Uno más, Eleazar. Estaban en plena batalla pues precisamente también contra los filisteos, cuando de pronto huyeron todos los hombres de David y se quedó él solo peleando contra los filisteos. Eleazar hirió y mató a muchos filisteos hasta que su mano se cansó. ¿Y saben ustedes lo que pasó?
que la mano de Eleazar se quedó pegada a su espada. Y cuando él hizo toda esta hazaña de esta gran victoria que Dios le dio, entonces el pueblo que había huido regresaron, pero solamente saben para qué regresaron, para repartirse el botín. Pero bueno, lo hacían todo con amor y solidaridad para que todos tuvieran el beneficio. Así que todos participaron del botín, pero este hombre, la espada se le quedó pegada a la mano de tanto filisteo que hirió y tanto filisteo que mató. Luego tenemos a Sama, también en una batalla contra los filisteos. Todo el ejército de los filisteos se había reunido en una población que se llama Lehi, y entonces ahí había un terreno no muy grande, un terreno de lentejas. Y entonces, pues los filisteos querían invadir ese terreno y apoderarse de toda la cosecha que había ahí. Y entonces este Sama, que se para en el centro del terreno y entonces que enfrenta al enemigo, a todos los filisteos. Dice la palabra de Dios que Sama defendió y mató a todos los filisteos. Y esto también fue una gran victoria de Dios, porque estos grandes hombres peleaban las batallas de Jehová. Bueno, cuando estos hombres, José, Basebet, Eleazar y Sama, escucharon la voz de David diciendo con vehemencia: ¿quién me diera a tomar de las aguas del pozo junto a la puerta de Belén? Inmediatamente ellos, sin que los mandara su señor, sin que les dijera: a ver, ustedes que son mis más valientes, demuéstrenme que pueden y tráiganme agua. Absolutamente no hubo nada de eso, sino que ellos irrumpieron literalmente, empujaron y atropellaron y desbarataron al ejército y se metieron hasta donde estaba el pozo en la puerta de Belén. Y mientras uno de ellos corría sacar agua del pozo, los otros dos amagaban y tenían parados a todos queriendo atacarlos, pero ellos con un gran valor y una gran determinación. Creo que hasta los veían como si fueran unos hombres gigantes que estaban ahí porque contaban con la presencia de Dios. No sabemos cómo los verían cuál era la osadía de estos varones, que ellos lograron salir airosos, sin ninguna lesión de esa guarnición de los filisteos, llevando consigo el agua, y llegaron hasta donde estaba David y pusieron el agua al alcance de sus manos, en las manos de David. Y entonces David, cuando ve el agua deliciosa, lo que le satisfacería esa sed que él sentía y ese anhelo ferviente y vehemente que había exclamado. Pero de pronto, en su visión, él ve que el agua se vuelve roja y dice: no, no la puedo tomar, porque esto es la sangre de mis valientes. Estos hombres ofrecieron sus vidas, a riesgo de su vida fueron hasta la guarnición de los filisteos a traerme el agua, y entonces el único digno de recibir esta agua es Dios, porque es la ofrenda de la vida de mis valientes. Y entonces David, acto seguido, que derrama el agua en la tierra. Por supuesto, no hubo ningún comentario deshonesto por parte de los valientes, ni dijeron: qué ingratitud, fuimos arriesgando nuestra vida para traerle agua, ya que exclamó diciendo que quería beber agua del pozo de Belén y se la trajimos nosotros, y él lo que hace es derramarla en tierra. No hubo absolutamente ningún comentario. Ellos entendieron perfectamente el gran respeto que este hombre sintió por la vida que ellos ofrecieron como ofrenda, el gran respeto que David sintió por la vida que estos hombres pusieron en riesgo para poder traerle esta agua. Y entonces lo bueno que hizo y lo único digno y más glorioso que hizo David fue que dijo: Señor, la sangre de mis siervos es una ofrenda para ti. Así que esta agua, que ahora yo la veo como si fuera la sangre de ellos, la derramo en tierra para ofrendártela a ti, Dios Todopoderoso. Esta es la historia de esa parte de la vida de David. David ya había sido ungido,
ya era considerado rey, ya tenía el trono, ya tenía todo el poder dado por Dios para ser el ungido de Dios en el pueblo de Israel. Pero está en las cuevas de Adulam. Jesucristo, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, está en la cruz del Calvario. No tiene una corona de oro, tiene una corona de espinas, pero con la misma vehemencia, con el mismo anhelo ferviente, al igual que David que dijo, tengo sed y ojalá alguien me diera a beber de las aguas del pozo de Belén. Jesucristo, estando en la cruz del Calvario, dijo, sed tengo sed. Hermanos, tradicionalmente nos han explicado que estas palabras tienen dos aplicaciones. Una aplicación física que se refiere al estado agónico en el cual se encontraba Jesucristo y que físicamente su cuerpo necesitaba recibir agua porque estaba totalmente deshidratado. La noche de desvelo y todo el trato que le habían dado de los azotes, de los vituperios, los escupitajos, las bofetadas y todo lo que le habían hecho a Jesucristo. Su cuerpo estaba totalmente maltrecho y totalmente deshidratado y necesitaba agua. Eso nos lo han explicado. Otros nos han explicado que no era tanto la sed física que Jesucristo sentía, sino que Jesucristo tenía sed de que los hombres vinieran a Él arrepentidos por sus pecados y que doblando su rodilla ante Jesucristo clavado en la cruz del Calvario, pidieran perdón por sus pecados y que Jesucristo quedaría satisfecho de esa sed que sentía en su cuerpo, en su ser. Creo que ninguna de las dos explicaciones me satisface. No creo que se refiera a eso. Pienso más bien, hermanos, como dice el Salmo 42, y creo que ustedes pueden también buscar en sus Biblias el Salmo 42. El salmista se refiere ahí a alguien que tiene sed, pero esa sed que tiene es la sed de Dios. Salmo 42. Dice la palabra aquí en el salmista, eh, claramente, claramente dice, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas. Así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed, no sed física, no sed del arrepentimiento de los hombres. No, mi alma tiene sed de Dios. Y es justo lo que Jesucristo sentía en la cruz del Calvario. Sed de Dios, más que la sed física, más que la sed del hombre arrepentido de sus pecados, más que eso, porque como fiel creyente en la profecía, él había creído con toda persistencia y con toda constancia en la profecía del capítulo 53 de Isaías, que dice, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, porque llevará los pecados de ellos. Entonces Jesucristo creía esas palabras y él claramente lo dijo en el Evangelio de Juan ante la visita de aquellos griegos, de aquellos hombres de Grecia. Él dijo claramente, yo si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y esto lo decía hablando de la crucifixión. Entonces Jesús verá la aflicción de su alma, quedará satisfecho, no se va a quedar con nada vacío o con insatisfacción. Pero ahí no tenía sed de eso de los hombres, no tenía esa sed de que los hombres vinieran a él y le mostraran su arrepentimiento. No, tenía sed de Dios. Mi alma tiene sed, pero tiene sed de Dios. Hermanos, siempre nos han explicado que este Salmo 42, el bramido del siervo, textualmente tal y como dice, como el siervo brama por las corrientes de las aguas, que el bramido del siervo es como el anhelo ardiente y ferviente de llegar a donde están las corrientes de las aguas y satisfacer esa sed que tiene el siervo.
Yo no creo que sea eso, mis hermanos. El ciervo es un animal temeroso por naturaleza. Es un animal tímido por naturaleza. Cualquier ruidito que él escuche a su alrededor, lo pone sobre aviso, lo pone en alerta e inmediatamente emprende la huida, a pesar de toda de todos los movimientos felinos que casi ni ruido hacen, pero él apenas oye el más ligero movimiento, que con ese oído tan fino que tiene, que inmediatamente huye del cazador, del depredador, de los leones. Entonces, el ciervo no está bramando porque anhele las corrientes de las aguas. No, el ciervo gusta, como dice el Salmo 23, de las aguas de reposo, igual que las ovejas. Junto a aguas de reposo me pastoreará. El siervo diría, junto a aguas de reposo estaré sirviendo a mi Señor. Entonces el siervo quiere aguas quietas, no aguas turbulentas, no corrientes escandalosas de los ríos. El siervo quiere el remanso, la paz del agua, quiere lo que llamamos hoy en día un ojo de agua, en donde el agua está transparente, fresca, quieta, y ahí quiere llegar el siervo y tomar de esa agua. Nada de escándalo, nada que lo turbe, nada que lo ponga nervioso, nada que lo aleje huyendo del apreciado líquido que va a hacer su sed. No, el siervo eso es lo que ama, eso es lo que quiere. No es que brame por las corrientes de las aguas, porque al contrario, eso no le gusta al siervo, porque impide que él con toda serenidad y con toda paz pueda tomar de las aguas de ese líquido precioso. ¿Por qué? Porque el ruido descomunal de las corrientes de las aguas y de las caídas de las cascadas lo pone nervioso y lo altera y lo hace huir. Entonces, más bien, como va corriendo jadeante, lleno, completamente sediento, y no encuentra más que con desilusión aguas con corrientes escandalosas, entonces él brama por ese ruido ensordecedor, porque queriendo él encontrar aguas quietas y transparentes, apacibles, donde pueda tomar agua, se encuentra un río turbulento, lleno de ruido, de rápidos, de caídas de agua. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. ¿Cuál es el símil de la siguiente parte? Así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Jesucristo en minutos anteriores había clamado, Elohi, Elohi, lama sabachthani. ¿Por qué me has abandonado, Señor? Dios mío, ¿por qué me desamparaste? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación? Ahora, Dios es omnipresente. Dios no puede abandonar a nadie. No hay ninguna criatura en todo el mundo, ningún ser que esté abandonado de la presencia de Dios. Porque Dios es omnipresente. Él está aquí, en donde quiera que estemos, ahí está Él. ¿Qué es lo que sí notó Jesucristo, que Él llamó, ¿por qué me has desamparado y por qué me abandonaste? ¿Qué es lo que sí notó Jesucristo? Que su Padre tenía volteado el rostro para no verlo cargando el peso de todos los pecados pasados, los pecados presentes y los pecados futuros, tuyos, míos y de toda la gente. Por eso dice el profeta Isaías, que Dios esconde de nosotros su rostro cuando nosotros perseveramos en el pecado por largo tiempo. Cuando persistimos en el pecado y en el continuo hacer el mal y la perversidad y la vileza en nuestros corazones persiste ahí sin que haya una confesión de pecados y sin que haya un arrepentimiento genuino para apartarnos totalmente de la iniquidad, cuando todo eso persiste, Dios no nos abandona con su presencia porque Él es omnipresente, pero sí voltea su rostro y no esperes recibir bendiciones, beneficios, favores, misericordia. No esperes recibir de Dios eso. Al contrario, espera juicio. Espera que la benignidad de Dios te guíe al arrepentimiento para que tú puedas reconocer que has pecado y confesar a Dios tu pecado y apartarte. Bueno, en el caso de Jesucristo, Él no había pecado.
un hombre perfecto, sin mancha y sin contaminación, el Cordero de Dios, que había sido observado 4 días, como lo mandaba la ley, en el símil de los 4 evangelios que tenemos en el Nuevo Testamento. Él había sido visto por los hombres, dejó una estela preciosa de obras perfectas delante de los hombres, delante de las autoridades, delante de las mujeres, delante de todos. Pero aún así lo crucificaron. Y él con esa autoridad y con esa presencia sublime, dignamente estaba soportando el abandono de Dios, el abandono de su Padre. ¿Por qué? Porque su Padre no podía verlo cargando el pecado de todos nosotros. Así que el Padre estaba ahí presente, porque Dios es omnipresente, pero su rostro estaba volteado. Por eso el salmista dice, mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Sí, toda la experiencia que narra el Salmo 42 de las cosas que David hacía para adorar a Dios y para guiar a la muchedumbre y para llevar a las multitudes a la adoración a Dios, todas las cosas que él aquí menciona cuando dice, me acuerdo de estas cosas, derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. ¿Por qué te abates, oh alma mía? Espera en Dios, porque aún he de alabarle. Así Jesucristo, toda su experiencia pasada, cada minuto, cada segundo, cada hora, cada día, él había tenido una plena, absoluta y completa comunión con el Padre. No había habido ningún pecado, ninguna mancha que interrumpieran esa comunión con el Padre. Es una comunión como la que tuvo con él desde el principio, cuando Dios le dio de su gloria a su hijo, a su hijo amado, a su hijo unigénito. Toda esa comunión ahora se había roto, no por pecado propio, porque claramente el profeta Isaías lo había dicho, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, capítulo 53, mas no, dice Isaías, no, 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 él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Entonces, no por pecados propios, sino por pecados ajenos, por los pecados míos, por los pecados tuyos, por los pecados de toda la humanidad, es que Jesucristo estaba sufriendo el abandono de su Padre. Por eso exclamó en la cruz, tengo sed, pero no sed física, pero no sé de que los hombres vengan a mí. No, tengo sed de Dios. Mi alma se abate, mi alma está turbada totalmente, porque me hace falta la presencia de mi Padre, porque me hace falta la presencia de Dios. Aquí está Él, pero no lo puedo mirar al rostro, y el rostro de mi Padre no voltea a verme. Eso me hace sentirme abandonado, porque ni un segundo en mi vida he estado lejos de mi Padre, y ahora estoy abandonado. Pero hermanos, dice el Evangelio de Juan en el capítulo 1, que las tinieblas no prevalecieron sobre la luz. Así que salió victorioso el Hijo de Dios y el Padre. Fue muy breve el tiempo del abandono, y Jesucristo soportó la sed, prefirió el abandono del Padre antes que renunciar a la obra de la redención que le había sido encomendada. Él podía haber dicho, estando en la cruz del Calvario, con su último aliento de vida, él podía haber dicho, Padre, claudico, ya no puedo seguir. Sabes que no soporto ya este abandono del cual he sido objeto de tu parte. Así que, Padre, mándame una legión de ángeles, rescátame de aquí, llévame hasta tu presencia, Señor. Quiero ya dejar esta obra que tú me encargaste, pero prefiero estar contigo y no sufrir el abandono. Pudo haberlo dicho y el Padre se lo hubiera concedido, pero el Hijo no lo dijo. ¿Por qué? Porque como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Cristo pudo haber satisfecho la sed que tenía, la sed de su alma, buscando la presencia de Dios y claudicando a la obra de la redención. Pero no lo hizo, prefirió soportar la sed para que nosotros fuésemos redimidos y pudiésemos tener la potestad del Padre de ser llamados hijos de Dios, de nacer de nuevo, de ser engendrados por Dios, no por carne o por sangre,
o por voluntad de varón, sino ser engendrados por Dios. Esa era la oportunidad que Dios quería que tuviésemos todos nosotros. Por eso se quedó clavado en la cruz del Calvario, aguantando la sed de su alma por la presencia de Dios que le había sido retirada, con el rostro de Dios volteado hacia otro lugar para no ver a su Hijo amado con la carga del pecado de todos nosotros. Hermanos, ante esta situación, tenemos al rey David, que le ofreció a Dios el agua como si fuera la sangre de sus valientes, y no la tomó. Se quedó con la sed, se quedó con las ganas. Este rey todavía no tenía su corona, pero ya había sido ungido, ya había sido elegido como rey para el pueblo de Israel. Jesucristo está en la cruz del Calvario, tiene una corona de espinas, pero es el Mesías. Creyó fielmente lo que las escrituras decían de él, que era el redentor de la humanidad, el ungido de Dios, el Mesías. Y él no quiso tomar el agua de la presencia de Dios viéndole cara a cara a su rostro. No quiso tomarla. Prefirió sufrir el abandono con dignidad, con heroísmo, con sublime divinidad. Prefirió sufrir el abandono. ¿Para qué? Para que nosotros pudiésemos ser la ofrenda que Jesucristo quiere llevar delante del Padre y decirle a Dios: mira, Señor, aquí están todos los que me diste. Ninguno se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Porque creo fielmente a tu palabra, Señor. Creo con toda constancia y con toda perseverancia y con toda obediencia que todo lo que está escrito en tu palabra ha de cumplirse. Y aquí está la ofrenda que te traigo, que yo no quise desamparar en la cruz del Calvario. Esta es la forma como quisimos exponer la pequeña frase de tengo sed, que es la quinta palabra que Jesucristo dijera en la cruz del Calvario. Vamos a orar. Te bendecimos, Dios y Padre Celestial. Glorificamos tu nombre y lo exaltamos porque tú eres el único digno de recibir la honra y la alabanza. Tu majestad, Señor, abarca todo el pluriverso. No hay lugar en donde tú no estés presente, pero nuestro pecado hace que tu rostro se vuelva hacia otro lugar. Señor, te confesamos nuestras iniquidades, te confesamos nuestros pecados, te confesamos nuestra vileza, nuestra desobediencia, nuestras mentiras, te confesamos, Señor, nuestras perversidades. Perdónanos, perdónanos. Queremos gozar de la comunión contigo. Queremos caminar en luz, andar en luz, siguiendo la luz suprema que es Jesucristo, quien dijo: el que me sigue no andará en tinieblas. Señor Jesús, te adoramos, porque tú, al igual que David, de cierta manera, derramaste esa agua sin tomarla como una ofrenda a tu Padre Celestial. Y esa agua, ahora nosotros queremos ser esa ofrenda que tú lleves ante tu Padre Celestial y que digas: aquí están los que me diste, Padre. Y sí, Señor, nosotros queremos ser constantes en la oración, fervientes para alabarte. Queremos dar testimonio y predicar tu santa palabra. Queremos creer fielmente a tu palabra. Pues te pedimos, Señor, que no nos abandones en este tiempo de pandemia, que tú seas nuestro refugio eterno. Señor, bendito seas, porque habitamos al abrigo del Altísimo y moramos bajo la sombra del Omnipotente. Señor, te glorificamos y te bendecimos. Ahora, Padre, toma nuestras vidas en tus manos y te damos gracias, Señor Jesucristo, porque pagaste en la cruz del Calvario el rescate de nuestras almas. Tu alma se quedó con sed de tu Padre Celestial, pero ahora, Señor, tú estás a la diestra del Padre en las alturas, intercediendo por nosotros. Y un día verás
el fruto de la aflicción de tu alma y quedarás satisfecho. Bendito seas, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.